Me- Se ve un poco borroso, sí. un poco borroso. Sí, sí. Lo que Ya van a disculpar, lo que pasa es que es la única forma que yo tengo ahorita de enseñarles un poco o capacitarlos, porque ya como ustedes saben, el día de mañana se va a llevar a cabo el censo. Y ahorita estamos haciendo lo que es una capacitación express, que es la explicación solamente del cuestionario. Ustedes saben que las capacitaciones duran 4 horas y las anteriores capacitaciones que iniciaron eran 8 horas normalmente. Y ahora estoy aquí improvisando con lo que tengo y tratándoles de enseñar, y por eso les preguntaba, ¿no? Si es que veían bien o tendría que buscar otra manera de poder mostrarles el cuestionario, si es que no se ve realmente. Listen, no, prosiga nomás así, es que se entiende que es la única manera. Por Sí, momentos se pone borroso, pero después se pone un poco nítido, es por momentos, pero mientras va explicando se entiende. ya está bien, gracias. Ya. Ya, entonces aquí tenemos el total de viviendas en el predio, ¿no? Yo voy a preguntar primeramente, llego al primer predio y pregunto a la persona que voy a entrevistar, luego de haberle saludado, ¿no? Saludado, decir mi nombre, presentarme. Yo le voy a preguntar cuántas familias viven aquí. Si me responde que viven más de una familia, entonces yo le voy a hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cada familia tiene su vivienda independiente? Entonces, si le responde que sí, cada familia tiene su vivienda independiente. Si son dos familias, tal vez la una vive en la parte de adelante, tiene lo que es su cocina, todo lo demás, ¿no? Y la otra tal vez vive en la parte de atrás del mismo predio, tiene también su cocina, eh, su baño, todo muy aparte. Entonces serían dos viviendas en ese predio, ¿no? Total de viviendas en el predio, yo registro número 2, ¿no? Siempre voy a registrar alineado al lado derecho, ¿ya? Entonces el número 2 lo registraría en esta parte. Ahora, cuando se trata de cuartos en alquiler, ya en los cuartos en alquiler generalmente vive una persona diferente en cada cuarto, ¿no? Primeramente, para saber lo que es el concepto de vivienda, el concepto de vivienda nos dice que una vivienda debe tener lo que es un techo y un acceso directo hacia el exterior por espacios de uso común, o sea, un acceso directo hacia la calle, ¿no? Por espacios de uso común que serían los patios, pasillos, donde la persona no tenga que ingresar o pasar por el interior del cuarto de la otra persona. Entonces nos vamos a lo que son los cuartos en alquiler, ¿no? Y generalmente en cada cuarto vive una persona diferente o ya sea una familia, ¿no? Ellos tienen lo que es su salida hacia la calle por espacios de uso común, ya sea por pasillo o por patio, y donde el inquilino no está pasando por el interior del cuarto del otro, ¿no? Entonces registraríamos como cada cuarto sería una vivienda, ¿no es cierto? Entonces, para cada vivienda yo voy a utilizar un cuestionario censal, ¿ya? Por eso entonces nos pide registrar total de viviendas en el predio. Ahora donde nos dice número de vivienda. Si yo hubiese, si yo hubiese registrado, ¿no? Por ejemplo, total de viviendas en el predio 3, ¿ya? Yo pongo número 3. A ver, iría en esta parte, ¿no? Ya. Ahora me dice número de vivienda. En esta parte mi información va a cambiar en el punto número 5. Como sé que son 3 viviendas, entonces voy a utilizar 3 cuestionarios censales. En mi primer cuestionario censal voy a registrar en el número de vivienda 1, ¿no? En el segundo cuestionario censal voy a registrar número de vivienda 2.
En el tercer cuestionario censal, número de vivienda 3. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al total de viviendas que yo haya registrado en esta parte. No sé si me entendieron o tal vez tuvieran alguna pregunta hasta ahí. ¿Se entiende, Lice? Ya, Yo no sé gracias. mucho en la 3 y 4. En la 3 y 4. En el número de predio, Sí, por favor. Sí, más o menos ahí. En total en el registro de previo, total de vivienda y en previo y lo otro el 5. ya. Lo que es el registro del predio, nosotros dijimos que vamos a tener un mapa, ¿no? Nos van a dar un mapa de trabajo de la zona donde nos tocó censar o de la manzana donde nos tocó censar. Por ejemplo, a este censista, ¿no? Pongámosles que a un censista le dieron 8 predios por censar. Aquí está su punto de inicio, que está marcado por un punto verde, y en esta parte está su punto de finalización, ya en el punto rojo. Entonces este censista 8 tiene lotes. 8 lotes, ¿ya? Un predio es una extensión de terreno, ¿no? Entonces tiene 8. En el predio 4 hay un predio baldío, dice PB. Entonces eso nos indica que en el predio 4 hay un predio baldío, ¿no? Yo voy a empezar por el predio número 1, ¿no? Entonces yo registro el número de predio número 1, ¿no? Terminado ese predio, voy a pasar al siguiente, registro predio número 2. Siempre registramos en esta parte, ¿ya? En estos dos cuadritos. Estos dos cuadritos de aquí son para registrar números, como les había dicho. Siempre alineado a la derecha. Entonces, por eso registramos en este último, ¿ya? Porque tiene que estar al lado derecho. El cuadrito que vemos acá, que está solo, ¿no? Es para registrar letras, en caso de que yo tenga que registrar letras. Generalmente este cuadro no lo voy a ocupar, ¿ya? Pero si lo ocupara, entonces yo registro aquí como 1A. ¿En qué caso yo voy a registrar 1A? En caso de que en mi mapa aparezca como decía el compañero, ¿no? Como un solo lote, como un solo predio. Pero, ¿qué pasa si llegado el momento que yo llego a ese predio y resulta que ese predio que figura en mi mapa como 1, ahora es 2, ¿no? Ahora resulta que son 2, ¿no? Yo veo que son como 2 lotes. Puede ser que el dueño haya decidido venderlo a otra persona y esa persona hizo su muro o su barda, hizo su construcción muy aparte y resulta que son 2 casas, ¿no? Tienen 2 salidas. Entonces, en mi mapa figura solamente 1. No puedo ponerle a ese predio 2, porque ya hay un predio 2. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo registro como predio 1A. Para que no se compliquen, estos casos no se van a dar muy seguido. Lo único que yo voy a registrar o lo que yo voy a ocupar van a ser estos dos cuadritos, ¿no? Para registrar número de predio. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que no creo que pasen de 6 predios para cada censista, ¿ya? Entonces, este cuadro de acá que está solito, yo lo voy a ignorar en pocas palabras, ¿ya? Porque no lo voy a utilizar para que no se confundan en este momento. Entonces, a eso se refiere lo que es registrar número de predio, ya en su mapa. Por eso nos dice aquí, copie del mapa, ¿no? Entonces, yo copio de mi mapa, voy por mi primer predio, luego voy por mi segundo predio y así hasta terminar. Ahora, cuando nos dice el total de viviendas en el predio, ¿no? Para saber cuántas viviendas hay dentro de esa casa o dentro de ese predio. Como les dije, yo voy a hacer 2 preguntas. En general son 3 preguntas, pero como ustedes, para que no se olviden, ¿no? Para que no se olviden, ustedes, cuando ya les entreguen su cuestionario censal, le dan la vuelta. En la parte de atrás tenemos las preguntas que yo les dije que ustedes deben hacer para saber cuántas viviendas hay dentro del predio, que son 3, ¿ya? ¿Cuántas familias viven aquí?
cada familia tiene una vivienda independiente y si hay alguna vivienda desocupada, ¿ya? Porque también vamos a tomar en cuenta las viviendas desocupadas. Entonces, ahí están también las preguntas para que ustedes se guíen el día de mañana. Se pueden fijar en la parte de atrás de su cuestionario, va a estar, ¿ya? Entonces, registramos total de viviendas en el predio. Aquí habíamos registrado que eran 3. ¿Por qué? Porque pongámosles que vivían 3 familias dentro de ese predio y cada familia tenía su vivienda independiente, ¿no? Cada uno contaba con lo que es su cocina aparte, su baño aparte. Ahora con lo que es número de vivienda, dijimos que de acuerdo al número de viviendas que hayamos registrado en el predio, vamos a registrar en esta parte, ¿no? Si registramos 3, entonces vamos a utilizar 3 cuestionarios censales. Y en cada cuestionario censal, el dato en esta parte va a cambiar. En el primer cuestionario censal va a decir número de vivienda 1. En el segundo cuestionario, número de vivienda 2. En el tercer cuestionario, número de vivienda 3. Ya. Ahora pasando a lo que es el punto número 6, que nos dice ciudad o comunidad, ¿no? Entonces aquí registramos el nombre de la ciudad o comunidad. Nosotros registraríamos como Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Perdón, buenas noches. Antes que pase al otro punto, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, dígame. En caso de que en el predio, o sea, las viviendas compartan lo que es cocina y todo eso, solo los separados tengan los dormitorios, ¿cómo sería? Va a disculpar, no le escuché esa parte. Buenas noches a todos, buenas noches. Hola, colega Ruth. Me presento, yo soy el capacitador Ives Aleney igual, ya. Van a disculpar si me pude unir, ya, para la respuesta de la compañera que tenemos hoy día, ya. En caso, pongámosle, ya yo le dije que nos decía nuestra capacitadora que en una vivienda va a ser un predio, ¿cierto? Que va a ser un loto terreno, un predio, va a ser una casa, vamos a ponerlo así, ¿ya? En caso de que en la casa ya tenemos que comprender que vivienda, ya en una vivienda van a vivir 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 familias, ya. Eso va a ser una vivienda particular. La vivienda colectiva ya va a ser lo que comprende todas las que tienen una regla en común, ya, que van a ser hoteles, moteles, alojamientos, ya, todo lo que tiene un horario de entrada y un horario de salida. A ellas se las va a entender como vivienda colectiva. Cualquier cosa, ustedes van a poder verlo en su cuestionario censal, que en el capítulo A, en el apartado A, está que vivienda particular. En el apartado B está como vivienda colectiva. Todos los ejemplos. Entonces, si en una vivienda nos toca censar, ya sale el jefe de hogar, ¿cierto? Y me dice, aquí viven 5 familias, ¿cierto? Entonces yo debo sacar 5 cuestionarios y debo censar a las 5 familias. Para ello es que ustedes tienen que hacer la pregunta importante, ¿cierto? ¿Cuántas familias viven aquí? Es la pregunta muy importante con la que yo debo empezar el censo, para que ese día la persona entrevistada el día de mañana nos pueda dar la información. Depende de ello, ya, para que ustedes puedan iniciar el censo. No sé si he podido responder su duda, compañera. Sí, muchas gracias. ¿Ya? Compañeros, ¿alguna otra pregunta, alguna duda con la parte primera del cuestionario? Disculpe. Dígame. Si son 5 familias, como dice, por ejemplo, en una vivienda, el número del predio va a ser el mismo nomás, ¿no? Exactamente, muy bien, a eso vamos. Ya cuando nosotros tengamos el día de mañana nuestro mapa de trabajo, ya vamos a ver que, como decía nuestra capacitadora, nos puede dar de 6 a 8 predios por persona, o sea, por censista, ¿ya? Entonces el predio va a ser igual a casa, ¿cierto? Entonces, cuando yo vaya al primer predio, le voy a hacer la pregunta, ¿no? ¿Cuántas familias viven aquí?
Puede ser que sean cuartos en alquiler, ¿cierto? Cuando es cuartos en alquiler, igual va a ser una vivienda particular, ¿ya? Entonces le preguntamos, ¿cuántas familias viven acá? Viven 5. Yo debo censar en el predio 1, ya, a 5 familias, ¿cierto? En el número 4 le voy a poner 5 y en el número 5 de número de vivienda voy a ponerle 1. Voy a terminar de censar a la primera familia y voy a sacar un nuevo cuestionario para censar a la siguiente familia, que sería 5 de 2, ¿cierto? A la tercera familia, 5 de 3, 5 de 4 y 5 de 5. Con ello concluiría lo que es mi censo en ese predio y automáticamente paso al siguiente predio, que sería el predio número 2, ¿cierto? Y ahí cambiaría la información. Copio mi número de manzano, copio mi número de segmento y en el número de predio, ya saben, ¿no? De derecha a izquierda pongo número 2, ¿cierto? Y automáticamente la información se borra del anterior predio. Ahí en ese predio tengo que hacer la pregunta, ¿cuántas familias viven aquí? ¿Cierto? Esto sí, para los inquilinos también tendríamos que sacar un nuevo cuestionario. Exactamente, muy bien. Sacamos un nuevo cuestionario para cada familia que viva en ese predio. Puede ser tanto una familia, ¿cierto? Una familia con hijos, tíos, abuelos, o también puede ser una vivienda, un predio con varias familias, cuartos en alquiler. Ahí también voy a ocupar diferentes cuestionarios. Depende cuántas personas hay ahí, ¿no? Cuántos alquilantes, en pocas palabras, ¿no? ¿Cierto? Pueden ser que 5 familias alquilen también, debo sacar 5 cuestionarios. En caso de que 5 familias, hablamos de familia, ¿cierto? Papá, mamá, hijo, de familia de padres, ¿no? Pongámosle que el hijo también tuvo su hijo, su esposa, sería otra familia, ¿no? Depende cómo se considera el jefe de hogar, ya cómo lo considera el jefe de hogar, el tema de cuántas familias viven en cada predio. La última pregunta de mi Claro, parte, dígame. si la vivienda tiene 5 inquilinos y los inquilinos son una persona, digamos, igual sacaríamos 5 cuestionarios. Exactamente, muy bien, por el tema de que sabemos que cada inquilino apellida diferente, ¿cierto? Hablamos que tiene diferentes familias también, ¿no? Así que sacamos un cuestionario para cada inquilino, porque cada uno vive en lo que es un cuarto diferente también, ¿no? Y decíamos que el concepto también de vivienda dice que debe tener una pared y debe tener un techo y una salida directamente a la calle. Ellos tienen todo ello, así que conforman una familia. Tengo una pregunta. Si, Claro, si dígame. algún pariente está separado y se vino a vivir con la otra familia, ¿cómo lo censamos a esa persona? Ya, perfecto. Ustedes cuando tengan su cuestionario censal, ya ustedes van a poder ver que hay una pregunta, ya en la pregunta número después del capítulo G, ya que me dice qué parentesco tengo con el jefe de hogar. Ahí a la persona la vamos a colocar en el listado de personas, ya. Primero va a venir papá, mamá, hijo y demás personas, demás parientes. Pongámosle que sea nuestro primo, ¿cierto? Él se vino a vivir acá, de su casa. Así que va a haber un capítulo, ya hay una pregunta, donde ahí lo vamos a poder llenar como otro pariente o pariente, ¿ya? En caso que sea nuestro trabajador, también, ¿cierto? En caso de que sea algún padrino, madrina que se ha venido de otro departamento también para visitarme, también lo censamos y hay el capítulo para especificar qué parentesco tiene con nosotros, los jefes de hogares. Ya, está bien. ¿Ya? Entonces, compañeros, espero que haya podido salvar sus dudas. Voy La a última, dejar nomás. Dígame. por favor. En caso de que el jefe de hogar sea un policía y usted sabe que los policías están de turno mañana, ¿a quién se la anotarían como jefe de hogar? Muy bien. En el tema, todo lo que son, que trabajan en la policía boliviana, las personas que trabajan en el sector salud, ya, todos ellos sabemos que tienen que cumplir un turno, ¿no? Esas personas ya han sido censadas o serán censadas el día de ahora en su recinto policial o en su recinto de trabajo, ya. Nosotros solamente vamos a censar a las personas que hoy día pasen la noche en nuestra casa, ¿ya? Así que su esposo, su hermano, ¿no? Su hijo, si trabaja en el sector salud o en la policía, ya, o es militar, también él va a ser censado en su recinto, ¿ya? Nosotros solamente vamos a censar a las personas que están en ese momento en nuestra casa.
Ya, espero que haya podido, como le digo, solucionar todas sus dudas. Por favor, los voy a dejar con su capacitadora, ya, Ruth. Por favor, puede continuar. En caso que tengan dudas, yo intervengo igual para poder ayudarlos, ¿ya? Permiso. Ya, gracias, Ives. Gracias. Ya, vamos a continuar entonces con el punto número 7, ¿no? Que sería calle, avenida, camino, carretera. En esta parte yo registro el nombre ya sea de la calle, avenida, camino, carretera. No es necesario que yo le ponga ahí nuevamente, ¿no? Calle. Va directamente el nombre. Y el número de calle también lo vamos a tener en nuestro mapa, ¿no? En nuestro mapa va a estar el número de calle. Todos esos datos se encuentran en el mapa de trabajo. Por eso nos dice en esta parte copia del mapa. Ahora en el punto número 8, número de puerta, dice, ¿no? El número de puerta es el número de la casa. Ya generalmente se encuentra a veces en la barda, en el portón o en la reja, ¿no? Y si no tuviera, yo le pongo SN. Ya en letras mayúsculas, SN. Debo tomar en cuenta que para registrar cualquier dato, ya sea en mi cuestionario censal o en mi formulario C1, que yo más adelante ya les voy a explicar cómo es el llenado del formulario C1, yo todo lo que registre en letras va a ser en mayúscula, ¿ya? En letra mayúscula y siempre tratando de utilizar este tipo de letra que se encuentra en la parte de arriba. Cuando escriba o cuando tenga que hacer separación de palabras, siempre voy a dejar un cuadro de separación, ¿ya? Un cuadrito de separación. Ahora lo que es el punto 9, 10, 11 y 12, no los voy a ocupar, ¿no? Solamente en caso de que yo esté censando en un edificio o un condominio, ¿ya? Entonces, el punto 9 hasta el 12 no siempre voy a registrar, solamente en esos casos que ya les nombré, ¿no? En caso de que sea un edificio, un condominio, solamente en esos casos. Si no, yo lo omito. Ahora pasando al capítulo B, tipo de vivienda. Nuestro cuestionario censal consta de 59 preguntas, 7 capítulos, ¿ya? Vamos por el segundo capítulo, que es el capítulo B, tipo de vivienda. Antes de empezar con la pregunta 1, vamos a observar 3 símbolos con los que nos vamos a encontrar en nuestro cuestionario censal, ¿ya? El primero es del ojito, ¿no? Este ojito significa que yo debo observar, ¿ya? Esta pregunta 1 y 2 tienen los símbolos de observación, ¿ya? Significa que yo debo observar y registrar la respuesta que corresponda. Estas preguntas yo no voy a ir y las voy a hacer a la persona que tengo que entrevistar o censar, ¿ya? Yo las registro por observación, estas dos. Ahora tenemos aquí otro símbolo. Este es el segundo símbolo, que es del oído. Este símbolo significa que yo debo escuchar la respuesta que me dé la persona entrevistada. Yo lo que voy a hacer es leer la pregunta en voz alta y esperar que me responda. Me responde y yo busco la opción que corresponda y registro. ¿Ya? Nada más. Luego tenemos el otro símbolo, el último símbolo, que sería de la boquita que está aquí hablando, como una boquita hablando, ¿no? Este símbolo significa que yo voy a leer la pregunta en voz alta, pero también le voy a dar cada una de las opciones. Voy a leer cada una de las opciones, siempre tomando una pausa, porque no le voy a leer de manera corrida, ¿no? Al final la persona no va a saber qué opciones usted le dio. Entonces siempre tomando una pausa para dar espacio a que la persona nos pueda responder. ¿Ya? Entonces esos serían los 3 símbolos con los que nos vamos a encontrar en el cuestionario censal. El primero de la observación, el segundo de escuchar y el tercero de leer, ¿no? Cuando tenemos que escuchar solamente preguntamos y cuando tenemos que leer preguntamos y leemos las opciones también. Tenemos también lo que son los flujos, ¿ya? Los flujos son
aquellos que ustedes pueden ver, ¿no? Así con una llavecita, con una llave. ¿Cómo dice? Disculpe. Ya. Con una llavecita, estos nos indican a qué pregunta yo debo pasar. Por ejemplo, en este flujo de aquí nos dice, ¿no? Pase a la pregunta 2. Entonces, si yo registro una de estas opciones que yo veo aquí, significa que yo voy a pasar a la pregunta 2, ¿no? Que sería esta. Ahora, si yo registro alguna de estas opciones, me dice el flujo que pase a la página 4, número de personas, ¿no? Aquí hay otro flujo más, ya en la pregunta 2. Aquí nos dice que si yo respondo que la vivienda está ocupada con personas presentes, yo debo pasar a la pregunta 3, ¿no? Entonces paso directamente a la pregunta 3. ¿Ya? Entonces en cada pregunta solamente voy a llenar una opción, ¿ya? Voy a registrar solamente una opción en cada pregunta. La forma en que yo debo llenar cada uno de los óvalos es de la siguiente manera, ¿ya? En esta parte se puede ver. No sé si lo pueden ver bien. Dice rellene así y no así, ¿no? Lo que no debemos hacer es poner una X o tiquearlo o ponerle una raya ahí. Debemos llenar completamente el óvalo. Ya. Ahora entonces vamos con la pregunta 1, ¿ya? ¿O tuvieran alguna duda? ¿Alguna pregunta que quisieran hacerme? Ya, vamos con la pregunta 1 entonces. La vivienda es, inciso A, vivienda particular, inciso B, vivienda colectiva, inciso C, sin vivienda, ¿no? Sin vivienda para las personas que viven en la calle o tal vez se quedaron en la terminal, aeropuerto, puerto u otro. En tránsito, ¿no? Dentro de las viviendas particulares tenemos lo que son las casas, departamentos, cuartos o habitaciones sueltas, en caso de que estemos registrando los cuartos en alquiler, ¿no? En el inciso B tenemos vivienda colectiva. Dentro de las viviendas colectivas están los hoteles, hostales, residencial, hospital o clínica, cuartel y demás, ¿no? Ahora en la pregunta 2, la pregunta es, ¿la vivienda está ocupada o desocupada? Si está ocupada va a estar con personas presentes o con personas temporalmente ausentes en caso de que las personas que habitan esa vivienda se hayan ido de viaje, ¿no? No se encuentre nadie en esa vivienda. Entonces esa vivienda está ocupada pero con personas temporalmente ausentes. ¿Qué nos dice aquí la indicación? Confirme con los vecinos y pase a la siguiente vivienda. Entonces yo puedo confirmar o preguntar al vecino más cercano y tal vez el vecino me va a decir, ¿no? Que tal vez se fueron de viaje unos 2 días antes para ser censados tal vez en su pueblo, ¿no? Entonces pasamos al siguiente, que sería la vivienda está desocupada. Si está desocupada para alquilar o vender, terminándose de construir o reparar o abandonada. Entonces, estas dos preguntas, como les había dicho, yo las registro por observación, ¿no? Luego, la tercera pregunta va a ser por la pregunta que yo voy a empezar a entrevistar. Entonces, esta pregunta sería parte del capítulo C, ¿no? Características de la vivienda con personas presentes. En caso de que yo haya registrado que la vivienda está ocupada con personas presentes. Entonces, como está ocupada con personas presentes, yo le voy a hacer la pregunta 3, ¿no? ¿Cuál es el material de construcción más utilizado en las paredes de esta vivienda? Espero que me responda y registro la respuesta que corresponda. La pregunta número 4, ¿las paredes interiores de esta vivienda tienen revoque? ¿Sí o no? Vamos con la 5.
¿Cuál es el material de construcción más utilizado en los techos de esta vivienda? El símbolo también me dice, ¿no?, que yo debo escuchar la respuesta y registrar. De igual manera en la pregunta número 6 y en la pregunta número 7 me dice el símbolo que yo debo leer la pregunta y también leer las opciones, ¿no? Principalmente el agua que usan en la vivienda proviene de cañería de red, pileta pública, cosecha de agua de lluvia, pozo excavado perforado con bomba. Y si me da las opciones antes de que yo termine, registro, ¿no? Registro y paso a la siguiente pregunta. No es necesario que termine de hacerlas todas. El agua que usan en la vivienda se distribuye por cañería dentro de la vivienda, por cañería fuera de la vivienda, pero dentro del lote o terreno, o no se distribuye por cañería. En la pregunta número 9, de igual manera el símbolo me dice que debo leer y también dar las opciones, ¿no? ¿De dónde proviene la energía eléctrica que usan en la vivienda? Servicio público de energía eléctrica, motor propio generador, panel solar, otro o no tiene. Pasando a la siguiente pregunta, que sería la pregunta 10. También, ¿no? La pregunta 10, 11, 12 y 13. En todas registro solamente una opción. ¿En qué caso yo voy a registrar múltiples opciones? En caso de que yo me encuentre con preguntas que tengan la opción de sí y no, ¿ya? Cuando me dice sí, no, yo registro cada una de las opciones. Yo haría la pregunta de la siguiente manera, ¿no? ¿Su hogar tiene bicicleta? ¿Sí o no? Si me dice que sí tiene, registro sí, ¿no? Si me dice que no tiene, también lo registro, no. ¿Motocicleta Quadratrack? Ya le va a decir sí o no. ¿Vehículo automotor? Sí o no, ¿no? Entonces, cada una de las opciones yo debo registrar. Solamente en las preguntas que yo vea que tienen sí y no, ¿ya? Pero en las demás, solamente registro una sola opción. Por ejemplo, en la pregunta 10, ¿no? Nos dice, ¿cuál es el principal combustible o energía que utilizan para cocinar? Tal vez nos responde la persona que estamos entrevistando, yo utilizo gas en garrafa, pero también a veces cocino con leña, nos dice, ¿no? Entonces, si me da dos opciones, pero yo, como les había dicho, solamente tengo que registrar una opción, yo voy a registrar lo que la persona más utilice, ¿ya? Puede ser que más utilice gas en garrafa, ¿no? Y de vez en cuando utilice leña para cocinar. Entonces yo voy a registrar gas en garrafa, solamente una opción, ¿ya? Lo que más utilice. Pasando al capítulo D, emigración internacional nos dice, ¿ya? Este capítulo, en este capítulo vamos a registrar a las personas que vivían en el hogar de la persona que estamos entrevistando, pero que se fueron a vivir a otro país, ¿no? Vivían ahí, pero se fueron a vivir a otro país. Entonces la pregunta 20 dice, ¿alguna persona que vivía con ustedes en este hogar actualmente vive en otro país? Si le responde que sí, entonces le pregunto cuántas personas. Registro el total de personas que me nombre y empiezo a hacerle las subpreguntas, ¿no? Nombre de la persona. ¿En qué país vive actualmente? Si no es ninguna de estas opciones que tengo aquí registrado, que sería Argentina, Chile, España, Estados Unidos, Brasil, si me nombra otro país tal vez, ¿no?, que no está entre las opciones, yo marco otro y especifico. Aquí tengo las casillas para escribir. La siguiente subpregunta sería, ¿la persona es mujer u hombre? ¿En qué año salió del país y a qué edad se fue?
Ahora, en caso de que me haya respondido que no, ¿no? Tal vez no le dice que no, entonces pasa directamente a la pregunta 21, ¿no? Y este cuadro yo lo dejo en blanco. Paso directamente a la 21, como me indica el flujo, ¿no? Yo siempre debo tomar en cuenta lo que me indique el flujo. Ahora, tengo aquí para registrar hasta 5 personas, ¿ya? Me dice en la parte de abajo, si son más de 5 personas, use otro cuestionario y siga la instrucción cómo llenar un cuestionario continuación de, ¿ya? Dentro de un momento les voy a explicar cómo se utiliza un cuestionario continuación de. Por favor, antes de pasar a la siguiente pregunta, ya quiero hacerle mención a ustedes, en caso de que nos toque censar a un extranjero, ¿cierto? Que vamos a quizás encontrar en nuestro barrio, en nuestra zona, ¿qué debemos hacer? Primeramente, se le va a pedir lo que es su carnet de extranjería. Ya son los que todas las personas extranjeras que han aceptado como segunda nacionalidad la boliviana. Ya, si en caso no portara su carnet de extranjería, le vamos a pedir que nos pueda dar algún tipo de documentación en la cual demuestra que su registro de entrada a Bolivia ha sido legalmente. Ya, puede ser que tenga de 6 meses a más. Si esta persona me dice que no tiene nada, pero yo estoy hace 2 años en Bolivia, ya, yo soy más boliviano que usted, yo trabajo acá, lamentablemente no lo vamos a censar si esta persona no tiene algún tipo de ingreso legal a Bolivia o también si no porta algún tipo de carnet de extranjería, ¿ya? Eso, y vamos a ver que en la parte de que es en la parte de abajo que le mostraba a mi colega, la continuación de, que es la parte más importante, ¿ya? Ahora pasando a lo que es el siguiente capítulo, el capítulo de mortalidad, ¿cierto? En el capítulo de mortalidad, ya nosotros sí o sí vamos a tener que llenar este capítulo, porque hemos salido de una pandemia, COVID-19, ¿cierto? Y se ha llevado a muchos familiares, amigos, vecinos, ¿no? Así que tenemos que saber llenarlo. ¿Cómo vamos a llenarlo? Primeramente, ¿qué nos dice? Como en el anterior capítulo, ¿no? Nombre, me dice no. ¿Qué me dice la pregunta? Desde 2019, si ha fallecido alguna persona en lo que es mi vivienda, ¿cierto? Entonces ahí yo debo ponerle, me dice sí, me dice cuántas personas. Si en caso me dice no, me dice que pase a la siguiente pregunta, pero yo voy a responder sí, ¿cierto? Porque puede ser que en cualquiera de las viviendas que ustedes toque censar tengamos algún fallecido. Si me dice sí, me dice cuántas personas, lleno con la cuantificación de cuántas personas y bajo a la siguiente tabla, que me dice nombre de la persona. El nombre de la persona debo ponerle su nombre, ¿cierto? En estos últimos días, ¿cierto? Se ha visto que hay una susceptibilidad con el tema de que nos den los nombres, todo. Así, si en caso ya la persona no quisiera darme su nombre, no quiere dar el nombre de la persona fallecida, nada, para no entrar en discusión con la persona, yo paso a la siguiente pregunta, ¿ya? Porque yo lo que menos quiero es que a mí, como censista, me falten el respeto o quizás se llegue hasta una agresión, ¿cierto? Así que, en caso que pase eso, ya pasamos a la siguiente pregunta. Pero si en caso la persona me da la información, pongo su nombre y apellido, siempre dejando un recuadro de espacio, ya saben, ¿no? Y anoto el nombre de la persona hasta donde ingrese el nombre, ¿cierto? Hasta donde me dé el nombre. No debo llenar por encima ni nada, hasta donde me dé el nombre. ¿Ya? La siguiente pregunta me dice, ¿en qué mes, en qué fecha, en qué mes y año falleció, ¿cierto? Ahí vamos a tener una pequeña tablita que sabemos que el año tiene 12 meses, ¿cierto? Enero es el 1 y diciembre el 12. Así que, si en caso yo le digo a ustedes, falleció la persona en junio, ¿cuánto sería? A ver. 6. 6, ¿cierto? Muy bien.
Entonces, el 6 yo lo anotaría de derecha a izquierda también, ¿no? 6, ¿de qué año? Como dice, del 2019 para adelante, podemos ponerle 2020, quizás me diga, ¿cierto? ¿Qué más me pregunta? ¿Falleció a causa del COVID-19? Y vamos a ver que la parte de abajo me dice que... Ah, no. Sí, le ponemos sí o no. También la siguiente pregunta me dice, ¿la persona es hombre o mujer? Le coloco, ¿cierto? Hombre o mujer y relleno, ¿cierto? En la última pregunta tengo una nota muy importante, ya un filtro que me dice solo para mujeres de 12 años o más. Entonces, si es hombre, directamente paso a la siguiente, ¿cierto? A la siguiente pregunta, disculpen. Ya, así que si es mujer, me dice si su muerte ha sido relacionada con el parto, sobreparto, ¿no? O alguna causa relacionada con el tema de la maternidad, ¿cierto? Entonces, y si no, tiene también otra causa. Yo debo llenar con la opción correspondiente de que sea de la persona mujer que ha fallecido, ¿cierto? De 12 años o más. La parte de abajo de nuestra tabla, vamos a ver que tiene una nota igual que en nuestro anterior capítulo. Me habla de la continuación de, en caso de que sean más de 5 personas las que han fallecido en esa vivienda. ¿Ya? Entonces mi colega enseguida va a pasar a explicar lo que es el listado de personas. Por favor, les pido ya que en el siguiente capítulo le prestemos la mayor atención posible, porque de eso se va a basar nuestro cuestionario. Ya empezamos a hablar de las personas que vamos a censar. ¿Ya? Los dejo, por favor, con mi colega. Ya, gracias, Ives. Pasamos entonces al capítulo F, listado de personas, ¿no? En este listado yo voy a registrar nombre y apellido de las personas que se encuentren presentes en esa vivienda, ¿no? De las personas que yo voy a censar. Entonces la pregunta 22 dice, ¿cuáles Buenas son los... noches, disculpe, antes que continúe, en el capítulo dice alguna persona que vive en otro país. Esa pregunta, si le preguntamos nosotros a un censista, ¿qué pasa si nos dice que simplemente fue a trabajar, digamos? Esa pregunta, esa quería preguntarle. En el capítulo D me dice, ¿en cuál? Disculpe. Sí, en el capítulo D, ajá, en el capítulo D. Que si vive en otro país, ¿no? Que si alguna persona que vivía Ajá. con usted en este hogar actualmente vive en otro país. Y su pregunta es, ¿Y qué pasa? dígame. Que simplemente, digamos, se fue a trabajar, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay algunas personas que simplemente van a trabajar así por años o si no por meses, digamos. O sea, ¿cómo responderíamos ahí al escribir? Paso a responderle, por favor, Ruth. Ya, en ¿Ya? este capítulo vamos a llenar personas tanto que se hayan ido a trabajar, personas que se hayan ido a vivir, personas que se hayan ido de vacaciones, vamos a llenar a todo. ¿Por qué? Tenemos un ejemplo, una persona que se ha ido por vacaciones, ¿cierto? Las vacaciones al exterior, ¿cuánto duran? 15 días, 20 días máximo, ¿no? Entonces, lo ponemos porque la persona no ha dormido la noche anterior, ¿cierto? Y la persona, para ser censada ya en su listado, tiene que dormir la noche anterior. Entonces, si no ha dormido esta noche hoy día, lamentablemente no la ponemos, ¿cierto? Porque está en el exterior. Cuando se va uno por trabajo, máximo está 3 a 6 meses, ¿cierto? Y vuelve otra vez a Bolivia. Así que también lo ponemos en otro capítulo. Y cuando la persona vive, sabemos que se ha ido hace años, ¿no? Entonces también tenemos que ponerla. Si la persona se ha ido antes de 2012, ya no la ponemos. ¿Por qué? Porque sabemos que el anterior censo fue realizado en el 2012. Así que si se fue el 2013, 2015, sí la vamos a poner, ¿no? Porque si se ha ido anteriores años, ya ha sido registrada en el anterior censo. Entonces, no. Ya, gracias. Ya, Esa era mi duda. Muchas. entonces lo que nos quiere decir, ¿no? Aquí el colega es que así se haya ido
por trabajo igual está viviendo en otro país, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas personas en este tiempo que se han ido a Chile, por ejemplo, pero están viviendo actualmente ahí, ¿no? Están trabajando, pero viven actualmente en otro país. Entonces sí los voy a registrar en este capítulo. Ya, pasamos al capítulo F entonces. Seguimos con el capítulo F. ¿O tuvieran alguna otra pregunta? Hola, muy buenas noches a todos. Buenas Bueno, noches. nosotros queríamos aprender un poquito más. Es que hace rato nomás nos hicimos escribir y no sabemos nada, ¿no? Y bueno, claro, está explicando, pero hay palabritas que no se notan, digamos, que se ve un poco medio borroso, ¿no? Entonces estamos medio blancos. Es que no sabemos, entonces nos está costando entenderlo, digamos, ¿no? Y bueno, este teléfono es de mi hermano, pero ahí está y bueno, ahí estamos tratando de entender, digamos, ¿no? Pero un poco nos falta aprender más. Es que yo creo que los demás ya aprendieron desde más antes, creo que habían ido ya a reuniones o digamos así juntas, ¿no? Para aprender, ¿no? Yo supongo que ellos ya están bien capacitados, ¿no? Es que nosotros con mi hermana nos hicimos escribir hace rato nomás y bueno, no sé nada porque la señorita que me escribió me dijo que el que estaba ahí te va a explicar, pero yo le dije, después ya me vine porque no me dijo nada. Las otras señoras sí estaban preguntando de qué sector tenían que ir, entonces eso, entonces ya no dije nada, entonces me vine nomás y bueno, no sabemos absolutamente nada, digamos, ¿no? Y por eso preguntaba. Ya, mire, la única forma que ahorita hayamos de poder capacitarlo fue de esta manera, ¿no? Yo estoy improvisando aquí un poco con mi cuestionario censal y tratándolos de mostrar. Yo sé que tal vez hay ratos que no se ve claramente, pero voy a tratar de buscar lo que son los... hay videos donde nos indican cómo es el llenado del cuestionario censal y voy a tratar de buscarlo para mandárselos. De todos modos, es a la pregunta, la respuesta, ¿no? En la única parte donde nos podemos confundir tal vez un poco es en la primera parte, que es el capítulo A. Pero esta parte nos dice copie del mapa, ¿ya? Solamente copiamos del mapa. El mapa a nosotros nos lo van a entregar. Entonces ahí va a estar lo que es número de segmento, número de manzana y todo lo demás. Ya, en la única parte que sería un poco complicado sería en el capítulo A. Pero lo demás, a la pregunta, la respuesta, ¿no? Usted pregunta y lo que le responde a la persona entrevistada, usted registra. Ya. Bueno, gracias. Ya. Ya, entonces les leo la pregunta 22. ¿Cuáles son los nombres y apellidos de las personas que pasaron la noche anterior al censo en esta vivienda? No se olvide de los recién nacidos, niñas, niños, adultos mayores, trabajador del hogar y personas con discapacidad. Tenemos un cuadro plomito en esta parte. Nos dice enumere y anote nombre y apellidos en el siguiente orden. Primeramente, vamos a registrar el nombre y apellido de la jefa o del jefe del hogar. ¿Ya? La jefa o jefe del hogar va a ser la primera persona que salga de la vivienda y nos dé la información que nosotros necesitamos para nuestro cuestionario censal. Entonces, como primer lugar, vamos a escribir el nombre y apellido del jefe o jefa del hogar. Luego nos dice esposa, esposo o concubino. Entonces, como segundo lugar iría el esposo, la esposa o concubino. Luego van a estar las hijas o hijos. Y posteriormente las demás personas. Pueden ser que estén dentro de esa vivienda primos, sobrinos, nietos, ¿no? Entonces, en ese orden yo voy a registrar en mi listado de personas, ¿no? Las personas que voy a registrar deben estar presentes en ese momento,
porque a cada una yo le voy a hacer su entrevista. Entonces, aquí de igual manera tenemos, ¿no? Nos dice jefa o jefe del hogar, para no perdernos. Entonces, Una pregunta. empezamos. Cuando son mayores de 18 años, ¿necesitan otra hoja? Cuando son mayores de 18 años. No. Nosotros utilizamos cuestionario censal por vivienda y el registro del listado de personas, registramos a todas las personas que se encuentren presentes en esa vivienda, desde los recién nacidos, niñas, niños, adultos mayores, todas las personas que se encuentren en esa vivienda. Una pregunta. Ahí donde están nombrando ahorita los nombres, sería solo para las que están en un solo cuarto, ¿no? O sea, en la primera casa. Porque, o sea, en el predio hay 2 casas donde viven dos familias o más. Ese sería solo para la primera familia, ¿no? Exacto. Todo este cuestionario sería para una sola vivienda. Luego otro cuestionario, aquí hay otro cuestionario, sería para la otra vivienda. Ya. Entonces ahí solo anoto las personas que viven en la primera, primer cuarto. Exacto, en esa vivienda. ¿Ya? Entonces, todos estos datos son de la primera vivienda. Ya, está bien. Ahora, tenemos aquí para registrar hasta 8 personas. Si nosotros empezamos a enumerar, aquí ya persona número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿No? Tenemos para 8 personas. ¿Qué pasa si en esa vivienda tal vez hay muchas personas, ¿no? Es una familia muy numerosa tal vez. Entonces yo tal vez tengo que registrar más de 8 personas, tal vez 10, 11, 12, ¿no? Y no me alcanzó porque yo aquí solamente tengo para 8 personas. ¿Qué me dice en la parte de abajo? Si son más de 8 personas, use otro cuestionario y siga la instrucción cómo llenar un cuestionario, continuación de. Entonces yo les voy a explicar cómo es el llenado del cuestionario, continuación de. ¿Ya? Entonces no me alcanzó, yo solamente registré 8 personas y la jefa o jefe del hogar me nombró a 10 personas, pongámosle. Entonces me falta registrar a 2 más, ¿no? Ya registré 8, me faltan registrar 2 personas más. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agarrar un nuevo cuestionario, otro cuestionario de mi bolsa censal, saco un nuevo cuestionario. A ver. Ya. Aquí está mi nuevo cuestionario, ¿ya? Pero primeramente me fijo qué número tiene el cuestionario que estoy utilizando, ¿ya? El número de cuestionario lo voy a encontrar en esta parte. Ahí dice número de cuestionario, ¿ya? Ese día, o bueno, mañana, cuando les entreguen sus cuestionarios censales, ¿no? Van a notar que cada cuestionario tiene un número diferente, ¿ya? Entonces, me fijo mi número de cuestionario, que en este caso es 11403. Ese número yo agarro y lo copio a mi nuevo cuestionario. Este es mi nuevo cuestionario. Y yo este número agarro y lo copio en esta parte, ¿ya? Aquí donde dice continuación de. En esa parte yo lo copio. Siempre alineado a la derecha, ¿no? Entonces, este número lo copio a mi nuevo cuestionario en esta parte, dijimos. ¿Qué más voy a copiar? Desde el punto número 1, que es número de segmento, hasta el punto número 5, número de vivienda. Toda esta parte yo voy a copiar en mi nuevo cuestionario, ¿ya? Hasta aquí. ¿Y qué hago? Me voy hasta la pregunta donde me había quedado, que es la pregunta 22, ¿no? Y registro a las 2 personas que me faltó registrar. Las registro a las 2 personas que me faltó registrar y este nuevo cuestionario lo vuelvo a guardar. Ya lo vuelvo a guardar y voy a continuar con el inicial, con el que yo empecé la entrevista. Porque aquí en el inicial está registrado cada una de las preguntas, ¿no? Y el otro solamente lo utilicé para registrar a las personas faltantes.
No nos olvidemos de copiar el número de cuestionario, ¿ya? El número de cuestionario del inicial al nuevo en esta parte y del punto 1 al punto 5 también, ¿no? Al nuevo cuestionario, del punto 1 al punto 5. Luego lo demás no es necesario que yo lo copie, ya lo dejo en blanco y me voy hasta la pregunta donde me había faltado el espacio. Continuación de yo puedo utilizar para 3 capítulos, que sería para el capítulo de listado de personas, para el capítulo de mortalidad y para el capítulo de migración internacional. Para esos 3 capítulos yo puedo utilizar continuación de, ¿no? En el capítulo de mortalidad, en caso de que me haya nombrado más de 5 personas fallecidas que vivían en su hogar, ¿no? Puedo utilizar continuación de, que es el mismo procedimiento. Quisiera saber si me entendieron o quisieran ustedes tal vez que les vuelva a explicar. Me avisan, por favor. Buenas noches. Buenas noches. El número de cuestionario 11403. Si no me alcanza, si son 10 personas y voy a ocupar otro formulario, le tengo que copiar el 11403 ahí a la continuación de. Exacto, del nuevo cuestionario. Ya. Del nuevo cuestionario en esta parte. En este caso, ¿no? Ahorita podemos ver que estos cuestionarios tienen el mismo número, pero es porque son cuestionarios de práctica, ¿ya? Por eso todos tienen el mismo número, pero para el día de mañana sus cuestionarios van a tener cada uno un número diferente. Es por eso que les digo, ¿no? Que uno siempre debe fijarse cuando va a utilizar un nuevo cuestionario, fijarse el número y copiar en esta parte donde dice continuación de, para que sepamos que estos 2 cuestionarios son de esa misma vivienda. Ah, ya. Ahora aquí donde dice número de predio, ahí no entiendo. Si son dos familias que viven separadas, ¿tengo que poner 2 o solamente 1? Porque es un lote y viven 2 familias ahí. Solamente 1, porque es un solo lote, ¿no? Ya. Un solo lote, pero dentro de ese lote hay 2 viviendas. Entonces yo pongo total de viviendas en el predio, 2. 2. Aquí va a seguir siendo 1. Para las 2 viviendas va a seguir siendo 1. Porque es en el mismo lote o en la misma casa, ¿no? Como nosotros le decimos, dentro de la misma casa hay 2 viviendas. Ya. Una pregunta, mi vecino de mí tiene 4 lotes y tiene 2 por otra calle y 2 por atrás y las 2 tienen salidas. ¿Cómo se le anota eso? ¿Tiene 4 lotes? Sí, 2 en una calle y 2 por atrás en la otra calle y las 2 puertas tienen salida, las 2 calles. Las 2 calles tienen salidas, pero o sea, los 2 lotes, ¿son lotes baldíos o son lotes con construcción dentro, en su interior? Dios, y los 2 lotes, pues está por la otra calle, tiene una casa, una casita, un cuarto. 2 son baldíos, me dice, disculpa. No son baldíos, están embardados así. 2 lotes así para la calle y 2 lotes para donde pasa el micro. O sea, son un cuadrado, digamos. 4 lotes, pero tiene. Y los 2 tienen puertas para salir. Ya. Serían entonces, si hay construcciones en su interior, serían 4 viviendas. ¿4 viviendas? 2 lotes no Pero tienen vivienda. primeramente la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿no? Me va a disculpar. ¿Cuántas familias viven dentro de esos 4 lotes? Si es que hay viviendas en su interior, ¿cuántas familias viven? Pues le estoy diciendo, 2 lotes son vacíos, pero están embardados en cuadrados, le digo. Solamente tiene... Ya. Entonces en su mapa directamente le va a salir como 4 lotes baldíos. Son predios baldíos.
Para los predios baldíos yo no ocupo cuestionario censal. Si dentro de los predios que a mí me dieron para censar hay predios baldíos, entonces yo no voy a ocupar cuestionario censal. Yo voy a registrar directamente en mi formulario C1, que dentro de un ratito yo ya les voy a explicar cómo se registra, ¿ya? Una pregunta, profe. Entonces, cuando hay un lote baldío, no voy a llenar el capítulo A. No voy a utilizar para nada un cuestionario censal. No utilizo, ¿ya? No lleno nada. Solo directo el C1. Directo el C1. El C1 es este de aquí, ya para que lo vayan viendo. Ah, ya. Entonces veo un lote baldío y solamente saco el C1 y lleno ahí donde dice lote baldío, ¿no? Sí, Nada directamente saco el C1. Aquí sí registro número de manzana, número de predio y registro como predio baldío. A ver. Ya. Predio baldío, edificación en ruinas, ¿no? Ahí marco una X y hasta ahí va mi registro. Cuando se trata de predio baldío. Si hay un lote que tiene casa, pero no hay nadie, lleno el A y el B. Ya, tiene una casa, pero no vive nadie. Sí. Ya sea porque aquí tenemos las opciones, ¿no? La vivienda está desocupada para alquilar o vender, terminándose de construir o abandonada. Son 3 opciones. ¿Cuál de las 3? Ya, lleno entonces, está desocupada. ¿Ya? Desocupada, nada, o sea, no hay nadie. Ya, Pero está la casa bien hecha, pero no hay nadie, no vive nadie. No ya, sé porque no hay a quien preguntar. O sea que ya está construida. Sí, pero no hay nadie. Ya, entonces registramos desocupada para alquilar o vender. Sería esa opción. Ah, ya. Pero No sí, puede sí ser. lleno un pero sí lleno ¿no? Y copio. Sí lleno todo esto, hasta la pregunta 2. Y luego paso a la siguiente, al siguiente predio, la siguiente casa. Sí. Porque si fuera ocupada con personas temporalmente ausentes, eso quiere decir que dentro de esa casa viven personas pero que se fueron de viaje, que no están en ese momento. ¿Y cómo lo podemos observar? Viendo, ¿no? Tal vez va a estar ahí su mascota, hay sillones en la parte de afuera, o tal vez se ve ropa tendida. Entonces, podemos darnos cuenta, ¿no? Que esa vivienda está ocupada, pero con personas ausentes. Y es todo lo contrario si está desocupada para alquilar o vender. Ya. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, dígame. Aquí dice en el capítulo A, segmento, eso vamos a sacar nuestro mapa, ¿no? Segmento, manzano, número de predio, el 3, el 4, total de vivienda en el predio y el 5, total de vivienda. El número de predio es el número que me toca según el mapa, ¿no ves? Sí. Total vivienda en el predio es lo que yo le tengo que preguntar al que le estoy entrevistando, digamos que me diga, hay 4 familias acá. ¿Eso quiere decir? Sí, exacto. O sea, pero si las 4 familias, si cada una de las 4 familias tiene su vivienda independiente, ¿qué quiere decir vivienda independiente? Que tiene su cuarto con su cocina aparte, cada una. Ya, o sea, entonces son 4 viviendas. Un alquiler, digamos, ¿no? Una casa en alquiler que tienen cada uno un cuarto. Esos son predios independientes, ¿no? Ahí voy a poner, si me dicen 5, 5. 5, sí. ¿No? Y se dice número de vivienda es con lo que estoy empezando, ¿no? Exacto, empiezo por la número 1. Luego en el siguiente cuestionario, que sería el cuestionario 2, vivienda número 2. Hasta completar los 5. Vivienda número 2, pero voy a copiar aquí, donde dice total de vivienda en el predio, voy a poner los mismos 5. Sí, desde el punto 1 hasta el punto 4 sería lo mismo. Lo único que cambiaría en esta parte, para esa vivienda. Ya. Otra pregunta. Ya, otra pregunta. Dijeron cuando nos capacitaron que no teníamos que poner 0.
pero, o sea, en los meses de niños que no poníamos, o sea, solamente podíamos poner 0 cuando eran de los meses de los niños de 0 hasta menos de un año, ahí podíamos poner 0. Sí, ¿No sí. ves? Sí. Y nada más podemos poner 0 porque ahí dice en total de hijos, solo para mujeres de 12 años a más, dice. Y aquí también podemos poner 0, cuánto hijos en total, digamos, si no ha tenido nada, le pongo 0. Si no tuvo, ahí nos indica claramente, ¿no? Nos dice, si no tuvo, anote 0, ¿no? Entonces ahí nos dice que registremos 0. Pero después en lo demás, no es necesario nada más registrarle 0 por delante, sí. Ya, eso nomás, gracias. Muy Ya, amable. Ahora, Una preguntita, sí, dígame. digamos, si voy a una casa, pero que no está construida ahorita la casa y está solo guardada, ¿se podría censar o no se podría? ¿No está construida o está terminándose recién de construir? Recién de construir, pero no está terminada aún. Ya, entonces sería esta opción, ¿no? La vivienda está desocupada, terminándose de construir o reparar. Esa opción. Y nos dice confirme con los vecinos y pase a la siguiente vivienda. Entonces yo haría mi registro, todo el capítulo A, la pregunta 1 y hasta aquí sería mi registro. ¿Ya? Terminándose de construir o reparar, marco ahí y paso con la siguiente vivienda. ¿Entendió, no? ¿O se quedó todavía con la duda? Sí, entendía. Entonces usted registra, la vivienda está desocupada, terminándose de construir, marca este óvalo. Y nada más. Ya, hasta ahí sería su registro. Gracias. Buenas noches, disculpa una pregunta. Me tocó una casa de 2 pisos. En la planta baja está construida y en la parte de arriba, la planta alta, está en construcción. ¿Cómo sería eso en el predio? La planta baja está construida y la parte de arriba está terminándose de construir. Sí, está en construcción. Ya, perfecto. Entonces, nosotros vamos a hacer así, va a disculpar. Ya, nosotros hacemos así. Ya, en el tema de las construcciones, ya, tanto que nos toque algún tipo de obra bruta, ¿cierto? Que están construyendo en cualquier predio, ya lo vamos a poner como establecimiento sin predio baldío o establecimiento en ruinas, ¿cierto? Y si en caso en una vivienda particular, en la parte de abajo sí están habitando, pero en la parte de arriba están construyendo, solamente nosotros vamos a contar a la vivienda de abajo, de cuántas familias viven en la parte de abajo. La parte de arriba está en construcción, la dejamos así porque no estamos nosotros censando construcciones, ¿cierto? Ni casas. Este censo es de población y vivienda. La población para saber cuántas personas hay en nuestro territorio y vivienda para saber cuántas familias hay, ¿cierto? Entonces solamente vamos a contar las familias que viven en este predio, no la construcción. Ya, listo, gracias. Esa era mi duda. Ya, pasando a la pregunta 23, entonces, de las personas mencionadas que pasaron la noche anterior al censo en la vivienda, o sea, las personas que yo registré en mi listado, ¿cuántas son en total? Me dice, ¿no? Y registro el total de personas que yo registré en mi listado. ¿Cuántas son mujeres y cuántos son hombres? Ya, eso sería en la pregunta 23. Nos dice, debe censar a este total de personas en las siguientes hojas del cuestionario. Entonces, pasamos al capítulo G, ya que sería el último capítulo. Capítulo G, características de cada persona. De cada persona que yo registré en mi listado.
Ya, si yo registré a 8 personas, entonces debo llenar 8 capítulos G. Dicen, una pregunta. Sí, dígame. Dicen, aquí cuando es solo 8 personas es fácil anotar el cantidad de personas, pero si nos pasamos más de 8, digamos 12, ¿a cuál de las hojas anoto el total? Aquí dice cuántos son total. En cada hoja lo anoto así, digamos, 4, Ya. 3. Donde debe ir el total es en el cuestionario inicial. Ya, en este sí o sí debe ir el total. Ya, Porque listo. el otro, o sea, el nuevo que utilizamos, solamente registramos a las 2 personas que me faltaron y yo continúo con la pregunta 23, pero en mi cuestionario inicial, no en el nuevo. Ya, entonces en el inicial con el que yo empecé la entrevista va a ir el total de personas, mujeres y hombres. Entonces, como les decía, ¿no? Vamos a tener 8 capítulos G. Los capítulos G constan de 2 planas. Ya, esta es la primera plana y esta es la segunda. Estas 2 planas son para una sola persona. ¿Ya? Para la primera, en este caso sería para la primera persona que yo registré en mi listado, ¿no? Que sería la jefa o jefe del hogar. Entonces, yo miro, ¿no? ¿Cuál es el nombre y apellido de la jefa o jefe del hogar? Y registro en mi primer capítulo G. Este es mi primer capítulo G. Entonces registro número de persona, 1 y su nombre, ¿no? Hasta donde me dé, no puedo abreviar. Y le empiezo a hacer la entrevista, ¿no? Le empiezo a hacer todas estas preguntas, que son 2 planas, y terminaría en la pregunta 59. Ya, desde la pregunta 24 hasta la 59. Luego, pasando estas dos planas, me voy a encontrar con un nuevo capítulo G, que es el segundo capítulo G, ¿no? Entonces yo registro número de persona 2 y su nombre. Me fijo quién es la persona número 2 en mi Buenas listado. noches. Antes que se pase al capítulo G, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Es una duda que tengo. Yo ya que recogí mi cuestionario censal, ¿no? Para entregar mañana. Mi esposo, ayer le censaron porque él es funcionario público. Y ahora que dice, no, ¿qué parentesco tiene con la jefa? Dice, no ve, ahí arriba usted se tiene que poner el nombre del jefe del hogar. ¿Tengo que poner su nombre de él o mi nombre de mí? Ya, como usted es censista, ¿no? Censista voluntaria, usted tiene que censarse en su vivienda y censar a los integrantes de su vivienda. Sí. Entonces, usted podría ponerse como jefa del hogar. Sí, usted podría ponerse como jefa del hogar, porque su esposo ya se censó, me dijo, ¿no? Ya se censó ayer. Ya, él no va a pasar la noche en su vivienda, ¿no es cierto? Sí, no. Ya. Ya, entonces, usted sería la jefa del hogar. Cada capítulo G son para cada persona del integrante de la familia, ¿no? Por ejemplo, yo y mis 3 hijos, y cada capítulo G ocupo para cada mi hijo. ¿Es así? Ya, exacto, para cada persona, que son 2 planas, como les había dicho, son 2 planas. Ya está la primera y está la segunda, para una sola persona. Por ejemplo, esto va a ser para usted, ¿no? Estas 2 planas. Capítulo G, número de persona, su nombre de usted. Luego el segundo capítulo para su otro hijo, son 2 planas. Y el tercer capítulo para su otro hijo. Según a la edad, o sea, primero al mayor, después al segundo, después al último, así, a la edad. En realidad no, el orden no viene por edad, sino que viene, ¿no? Primeramente nos dice que tiene que estar el jefe o la jefa del hogar, luego el esposo o esposa, y si no estuviera el esposo o esposa, entonces los hijos, ¿no? Porque siguiendo al esposo va a estar los hijos o hijas. Ya. No es de acuerdo a la edad. Ya, Bueno, no nos indica eso. Gracias, eso sería. ¿Ya?
Ya, entonces en la pregunta 24 nos dice ¿qué parentesco tiene con la jefa o jefe del hogar? Como es la primera persona, sí o sí va a ser el jefe del hogar, ¿no? Ya cuando registra a la segunda persona, tal vez sea la esposa, esposo, o la hija o el hijo, o la nieta o nieto, ¿no? Tenemos también la opción de otro no pariente, persona en vivienda colectiva, persona que vive en la calle o en tránsito, porque también vamos a censar a aquellas personas que se encuentren viviendo en la calle, ¿no? ¿Cómo voy a censar yo a las personas que viven en la calle? Agarro mi cuestionario censal y tengo aquí la opción en la pregunta 1, ¿no? Dice sin vivienda, persona que vive en la calle. Registro esa opción y me dice el flujo, pase a la página 4. Entonces me voy directamente a la página 4. En la página 4 registro número de persona 1, registro su nombre y en esta pregunta diría, ¿no? Persona que vive en la calle o en tránsito y le empiezo a hacer todas estas preguntas. Ya. Ahora en la pregunta 25, ¿es mujer u hombre? ¿No? El símbolo me dice que yo debo escuchar la respuesta que me dé la persona entrevistada, ¿no? Porque si me diría, si estuviera el ojito de observación, entonces yo observaría y me fijo, ¿no? Es hombre, registro que es hombre. Es mujer, registro que es mujer. Pero aquí la pregunta me dice que yo debo escuchar la respuesta. Yo leo la pregunta y registro la respuesta que me den. Ahora la pregunta 26. ¿Cuántos años cumplidos tiene? ¿No? Como no se registra los meses, solo los años, si tiene menos de un año, yo voy a registrar 0. Voy a anotar 0. Siempre alineado a la derecha. ¿Ya? Alineado a la derecha. En la pregunta 27. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Registro día, mes y año. Cuando registro el mes, no es necesario que yo le ponga un 0 por delante. ¿Ya? Si es enero, pongo 1, ¿no? Febrero 2, marzo 3. Y así. La pregunta 28. ¿Su nacimiento está inscrito en el registro civil boliviano? ¿Sí o no, no? Pregunta 29. ¿Tiene o tuvo cédula de identidad boliviana? En la pregunta 30. ¿Cuando tiene problemas de salud acude a? Dijimos que cuando veamos las opciones de sí y no, rellenamos cada una, ¿no? Puesto, centro, hospital de salud público, registramos. Si nos dice sí, registro sí, y si me dice no, también lo registro. En la pregunta 31, ¿actualmente está registrado o afiliado a? Tenemos ahí sí, el SUS, la Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera, Caja Acorde, Caja Banca Privada, Seguro Universitario u otros, que es una sola opción, ¿no? Luego Seguro Privado de Salud y por último ninguno. Pasando a la pregunta 32, ¿se autoidentifica con alguna nación, pueblo indígena, originario, campesino o afroboliviano? Si le responde que sí, ¿con cuál? Si le responde que no, pasa a la siguiente pregunta. ¿Qué idiomas o lenguas habla según el mayor uso? Tenemos para registrar hasta 3 idiomas o lenguas. Tal vez le dice que habla quechua y castellano, ¿no? Entonces registro quechua y en el segundo castellano. O si solamente habla castellano, entonces aquí registro, ¿no? Castellano. Y paso a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el primer idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez? Tenemos la opción que dice no habla, ¿no? En caso de que estemos registrando los datos de un bebé sería, ¿no? Porque también vamos a registrar a los recién nacidos. ¿Dónde nació? Si le responde que nació aquí en este municipio, nos dice el flujo
pase a la pregunta 36. Si le responde que nació en otro municipio del país, entonces yo le hago dos subpreguntas, ¿no? La primera, ¿cuál? Y la segunda, ¿de qué departamento? Tenemos los 9 departamentos. Respondemos y pasamos a la pregunta 36, nos indica el flujo. Ahora, si nos responde que nació en otro país, entonces yo le pregunto, ¿cuál? Escribo y ¿qué año llegó a Bolivia? En la pregunta 36, ¿dónde vive habitualmente? Si le responde que aquí en este municipio, ¿no? Registro esa opción y le pregunta desde qué año. Y si tal vez le dice yo vivo aquí desde que nací, entonces registro el año que nació, ¿no? Si le responde que vive en otro municipio del país, yo le voy a preguntar cuál y de qué departamento. No se olviden hacer las subpreguntas, ¿no? Que son esas preguntas más en letra más pequeñita que podemos ver. Si le responde que vive en otro país, ¿cuál? También registramos. La pregunta 37, ¿dónde vivía el año 2019? Si le responde que vivía aquí en este municipio, entonces pasa a la pregunta 38. Si le responde que vivía en otro municipio del país, entonces yo le hago la subpregunta, ¿cuál? ¿Y de qué departamento? Si le responde que vivía en otro país, entonces ¿cuál? O tal vez aún no había nacido. Entonces la pregunta 38, 39 son para preguntar y dar opciones también. En la pregunta 40 tenemos un filtro. Ya los filtros están identificados con una señal de alerta. Aquí hay otro filtro y aquí hay otro. Ya estos filtros nos indican a qué personas yo debo hacer esas preguntas, considerando lo que es edad y sexo. Por ejemplo, este filtro nos dice solo para personas de 5 años o más. Entonces eso quiere decir que yo voy a hacer estas preguntas siempre y cuando se trate de una persona de 5 años o más, ¿no? De 5 años para adelante. Dice, Sí, dígame. aquí en pregunta 38 dice que actualmente asiste como estudiante a, si en caso me respondiera en colegio y marco el 5, después voy a la pregunta 39, ¿no ve? En caso de que le responda como colegio. Como colegio, voy a 39, ¿no ve? Ahora, si en caso me responde no asiste, dice ahí hay una flechita, pasa a 40, ¿ya no hago el 39? Ya no responde la pregunta 39, pasa directamente a la pregunta 40. ¿Por qué? Porque en la pregunta 39 dice el centro o establecimiento educativo al que asiste es público, de convenio o privado, ¿no? Y si usted le pregunta eso a la persona que está entrevistando, le va a decir, pero tal vez le dice, no, ya le respondí que yo no asisto como estudiante en ningún centro, ¿no? Entonces, siempre vamos a tomar en cuenta por eso los flujos. Ya en este caso el flujo nos dice pase a la pregunta 40. Ya en la pregunta 40 dice, ¿no? ¿Sabe leer y escribir? La pregunta 41, ¿cuál es el último curso o año que aprobó y en qué nivel educativo? Entonces, registramos según al último curso aprobado. Ya, en caso de que nos diga yo salí de bachiller, ¿no? Tal vez nos responden que salió bachiller. Entonces, ¿cómo registraríamos en secundaria número 6, ¿no?
secundaria y universitaria. Ahora cuando se trate de, tal vez, nos dice, ¿no? Un estudiante que nos dice que va en su tercer o cuarto año de la universidad, ¿cómo registraríamos? Sabemos que una carrera universitaria son 5 años, ¿no? Y es a nivel licenciatura. Sería como técnico medio. Entonces yo registraría en licenciatura número 5. Solamente no a los 5. Su micrófono, por favor. Ahora en la pregunta 42 tenemos 4 incisos, A, B, C y D, que son similares. ¿Tiene dificultad permanente para ver incluso cuando usa lentes? Ninguna, algo, mucha o total dificultad. Ya estas preguntas son similares. En la pregunta 43 tenemos un nuevo filtro, solo para personas de 7 años o más. La semana pasada trabajó por un pago o ingreso. La mayoría le va a responder que sí, ¿no? Porque la mayoría trabaja. Entonces, responde sí y pasa directamente a la pregunta 49. Ya, estas preguntas que siguen ya no es necesario hacerlas, si le responde que sí. Pero si le responde que no, entonces paso a la pregunta 44. La semana pasada ayudó o trabajó en un negocio propio o familiar. Si le responde que sí, nuevamente pasa a la pregunta 49. Si le responde que no, entonces continúa. Pregunta 45. ¿La semana pasada atendió cultivos agrícolas o cría de animales? Si le responde que no, pasa a la 47. Esta 46, la pregunta 46, la deja en blanco. Si le responde que sí, pasa a la 46, ¿no? Porque no tiene ninguna instructiva de pasar a otra pregunta. Los cultivos agrícolas o cría de animales son destinados, la mayor parte para la venta, la mayor parte para consumo de su familia. La pregunta 47. ¿La semana pasada realizó alguna otra actividad ocasional por un pago o ingreso? ¿Tenía algún trabajo pero no trabajó por licencia, vacación, enfermedad o falta de materiales o no trabajó? Si le responde que no trabajó, pasa a la pregunta 48. Ya, en la pregunta 48 nos dice, las últimas 4 semanas buscó trabajo por primera vez, buscó trabajo habiendo trabajado antes, estuvo estudiando y tal vez nos dice, ¿no?, que es estudiante. Estamos registrando los datos de un estudiante, tal vez está en el colegio y no trabaja. Entonces yo registro, estuvo estudiando. ¿Y qué me dice el flujo? Pase a la pregunta 53. De igual manera, si me dice que es ama de casa, tal vez, ¿no?, que realiza las labores de casa y cuidado de los miembros de su hogar, dice. Entonces paso a la pregunta 53, perdón. Paso directamente a esta pregunta. Las que siguen yo las dejo en blanco, no es necesario hacerlas. En la pregunta 49, ¿cuál es o era su trabajo, ocupación u oficio principal? Yo voy a registrar esta respuesta en 3 palabras o más. Tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Costurero de ropa, ingeniera en construcción, pediatra en hospital, mecánico de autos, vendedor en puesto, profesora de primaria, agricultora de maíz. Porque tal vez van a haber personas que nos digan solamente no, simplemente soy profesora o soy mecánico. Pero tenemos profesora en distintos niveles, ¿no? Nivel primario, inicial o secundario. Entonces ya tenemos para escribir en 3 palabras. En ese trabajo es o era trabajador por cuenta propia, empleado u obrero, empleador o socio, trabajador familiar sin remuneración, tal vez trabajó en lo que es un negocio familiar, pero no recibió ningún pago o sueldo, ¿no? Trabajador del hogar, cooperativista de producción. Esas son las opciones.
En la pregunta 51, es similar a la pregunta 49, ¿no? Pero en esta pregunta registramos a qué actividad se dedica, o qué actividad se dedica el lugar o establecimiento donde trabaja, nos dice. Principalmente, ¿qué produce, vende o a qué actividad se dedica el lugar o establecimiento donde trabaja? Entonces tenemos de igual manera unos ejemplos. Confección de prendas de vestir, construcción de casas, servicios de salud en hospital, reparación de autos. En caso de que nos haya dicho no que es mecánico de autos, tenemos el ejemplo aquí que nos dice reparación de autos. Venta de ropa en puesto, enseñanza a nivel primario. Entonces son algunos ejemplos de cómo deberíamos escribir, ¿no? En 3 palabras. Vamos a tratar de indagar un poco más o de pedir que nos describa un poco más acerca de su trabajo para que se nos haga más fácil también. La pregunta 52. Principalmente el lugar donde trabaja está ubicado dentro o junto a esta vivienda, fuera de la vivienda pero en el mismo municipio, en otro municipio o en otro país. Si le responde que su trabajo está ubicado en otro municipio o en otro país, entonces yo le pregunto ¿cuál? ¿No? ¿Cuál? Y escribo el municipio que me nombre. Ahora, tenemos otro filtro, solo para mujeres de 12 años o más. Esto quiere decir que si yo estoy registrando los datos de un varón, estas preguntas yo las voy a omitir, ¿no? Las dejo en blanco, no las voy a hacer. Pero si se trata de una mujer, siempre y cuando sea de 12 años hacia adelante, entonces le voy a preguntar, en total, ¿cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido? Incluyendo a los que no vivan con usted o hayan fallecido después de nacer. ¿Ya? Y si le responde que no tuvo hijos o no tiene hijos, entonces yo anoto 0. ¿Cuántos son en total? Anoto 0 y las demás preguntas yo las dejo en blanco. No las tengo que hacer, paso a la siguiente persona. Eso nos dice el cuadrito plomo, ¿no? Si no tuvo, anote 0 y pase a la siguiente persona. ¿Ya? A la siguiente persona. Entonces pasaríamos a la siguiente página. Pero si le responde, ¿no? Que tuvo hijos, registra cuántas mujeres, cuántos hombres y pasa a la pregunta 55. De las hijas e hijos que ha tenido, ¿cuántos viven actualmente? Si ninguno vive, anote 0. Pero si viven, entonces registro, ¿no? Y así sigo con las demás preguntas. Eso sería en cuanto al cuestionario censal, ¿ya? He tratado de hacerlo un poco más rápido porque sé que ya es tarde también. ¿Tuvieran alguna pregunta con cualquiera de las preguntas que están en el cuestionario, alguna duda? Puedan hacerla en este momento, por favor. Ya les había dicho, ¿no? Que una preguntita, ¿no ves que dijo que anotábamos si pasaban de 10 personas en un segundo cuestionario? En ese segundo cuestionario se va a realizar el cuestionario de esas 2 personas restantes, ¿no ves? Exacto, sí. En ese mismo cuestionario. Ya, está bien, ya, gracias, era mi ayuda. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Otra preguntita que tuvieran, no tengan miedo, pueden preguntar nomás. Disculpa una pregunta. En la pregunta 32 de las características de una persona, la pregunta dice, ¿se autoidentifica con alguna nación, pueblo indígena, originario o boliviano? Y me responde sí, ¿como qué opciones más o menos me daría esa persona? ¿Con cuál? En mi manual, a ver un ratito ya. Algunos tienen manual, ¿no es cierto? De los que están aquí presentes en la reunión, algunos tienen manual, porque ya han asistido a la capacitación, ¿no es cierto? ¿O todos se inscribieron recién?
En la capacitación no nos han dado los lotitos. ¿Cómo dice? Disculpe. No tenemos. Ya. Algunas de las opciones que les pueden responder, aquí tenemos la lista de referencial de las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos y afrobolivianos, ¿ya? Tenemos afroboliviano, araona, aymara, guaraní, tenemos también quechua, cuya, uru. Entonces, esas son algunas de las opciones que nos pueden dar, ¿ya? ¿Será que Lo nos más envía una fotito de eso en WhatsApp para que tengamos todo lo que no tenemos igual? Ya está bien, yo se los envío, ¿ya? Pero lo más común, o bueno, lo que tal vez ustedes puedan, la respuesta que tal vez ustedes puedan recibir sería quechua, después guaraní o aymara, ¿no? Pero de todos modos le voy a pasar la fotito, ¿ya? ¿Alguna otra preguntita? Disculpe, una pregunta. En cada capítulo G dice ahí número de personas, hay 2 cuadritos, ahí se la repite el número de personas. Por ejemplo, mi integrante son 4 personas. Ahí lo pongo 4 en cada capítulo G. No, en el primer capítulo registramos número de persona 1. ¿Quién es la persona número 1 de su listado? Y registro su nombre. En el siguiente capítulo sería número de persona 2. Registro el nombre de la segunda persona. Y así hasta terminar las 4. Ya, gracias. ¿Ya? Una pregunta más, disculpe. En la característica de los miembros de la familia, donde dice sabe leer y escribir solo para personas de 5 años o más, también le haría esta pregunta al jefe o a la jefa del hogar, ¿verdad? Sí. Sí, porque es para personas de 5 años hacia adelante. Ya, listo, gracias. Esa era mi duda. ¿Alguna otra preguntita o podemos pasar? Tenemos el formulario C1 luego. Les explico eso y con eso ya terminamos. Directamente al formulario que es el C1 y el C2. Tarde. Ya. Ya, este es el formulario C1. Con el C2 en este momento yo no cuento, pero ahorita lo busco en mi manual, ¿ya? Este es el C1. Este formulario me permite a mí organizar mi recorrido, el recorrido que yo voy a realizar. Entonces, terminada la entrevista en el primer predio o en la primera casa, como nosotros le decimos, yo registro en mi C1 los datos, ¿ya? Aquí yo voy a registrar el total de viviendas en ese predio, el total de personas, cuántas eran mujeres y cuántos hombres. ¿Ya? Entonces, terminada mi entrevista en el primer predio, para pasar al siguiente, yo debo registrar en mi C1. Este sería lo que es el C2. Ya está, aquí ya está llenado, pero el C2 es uno más pequeñito. También me piden, ¿no? Número de segmento. El número de segmento, ustedes ya saben, lo van a tener en su mapa. Ese número de segmento es para sus cuestionarios, para su formulario C1 y para el C2. Ya, entonces empezamos con la aplicación del formulario C1. ¿Ya? Tenemos aquí manzana. Aquí yo voy a registrar el número de manzana. El número de manzana yo lo voy a encontrar en mi cuestionario censal, ¿no? Todos los datos que me pide mi C1, yo lo voy a sacar de mi cuestionario. Entonces me pide el número de manzana. Sabemos que el número de manzana está en esta parte, ¿no? Dice manzana 0114.
Entonces yo registro aquí 0114. Número de predio, me fijo el número de predio, es el predio número 1. Entonces yo registro siempre alineado a la derecha número de predio 1, en esta parte sería, ¿no? Ahora tenemos aquí, nos dice marque con X. ¿Ya? En caso de que sea un predio baldío, dijimos que no se utiliza cuestionario censal. Se registra directamente número de manzana, número de predio y se marca con una X, predio baldío, edificación en ruina, y ahí termina el registro. Ahora, en caso de que sea un establecimiento sin personas, ¿cuáles son los establecimientos sin personas? Los colegios, bancos, iglesias. ¿Ya? Si ninguna persona pasó la noche anterior al día del censo, es decir, esta noche, ¿no? En esos establecimientos, entonces son establecimientos sin personas. Marco con una X y también termina ahí mi registro, ¿no? Número de manzana, número de predio y establecimiento sin personas. Ahora, sin vivienda, cuando yo estoy registrando los datos de una persona que censé en la calle, ¿no? En situación de calle. Entonces, cuando yo voy a registrar en mi C1 a una persona que censé en situación de calle, no registro número de manzana, tampoco número de predio. Directamente marco sin vivienda. Sin vivienda y registro cuántos eran en total, cuántas mujeres y cuántos hombres. ¿Ya? Ahora tengo aquí vivienda particular y colectiva. Ya sabemos que las viviendas particulares son todas las del inciso A y las viviendas colectivas son todas las que están en el inciso B del cuestionario censal. ¿Ya? Entonces ustedes también se van a poder guiar de su cuestionario censal. Número de vivienda. El número de vivienda yo lo encuentro en el número 5, ¿no? En el punto número 5, número de vivienda, entonces yo voy a copiar. Número de vivienda dice 1. ¿Cuántos son en total? El total de personas en esta vivienda está en este mismo cuestionario, ¿no? Porque cada cuestionario es para una vivienda. Entonces, ¿cuántos son en total? Aquí tenemos. Aquí vamos a tener registrado, ¿no? En esta parte. ¿Cuántos son en total? Entonces yo registro. ¿Cuántos son en total? ¿Cuántas son mujeres? También, ¿no? ¿Cuántas son mujeres? Aquí. ¿Y cuántos son hombres? Luego me pide nombre de la jefa o jefe del hogar o describo. El nombre de la jefa o jefe del hogar siempre va a estar en el número 1, ¿no? Entonces yo copio el nombre de la jefa o jefe del hogar. En caso de que sea un establecimiento sin personas, una iglesia, un banco, un colegio, entonces yo voy a poner colegio, ¿no? Banco. Ya, eso sería con lo que es el formulario C1. Ya, en el número de segmento, ya saben ustedes, lo tienen en su mapa y en sus cuestionarios censales también. Va a ser el mismo, no va a cambiar. Y ya en su C2 solamente se traspasan los datos, ¿ya? Porque al final tengo, ¿no? En la casilla A, en la casilla B, en la casilla C y en la casilla D. Yo voy a registrar en la casilla A total de viviendas en el predio. En la casilla B, total de personas. Y en la casilla C, total de mujeres. Casilla D, total de mujeres. Entonces va a ser una sumatoria total. Esa sumatoria, esos datos yo lo voy a pasar a mi formulario C2. Ya, a mi formulario C2 yo paso el total de viviendas, personas, mujeres y hombres. Pongo mis datos del A o el censista, pongo mis datos y mi firma. ¿Ya? Luego mi cuestionario censal con mi formulario C1 lo guardo en mi bolsa censal con mi mapa. ¿Ya? Yo me voy a quedar con mi lápiz, mi borrador, mi tajador. Eso va a ser para mí. Y mi formulario C2, que es el más pequeño, yo lo voy a entregar a mi supervisor, pero fuera de la bolsa censal. ¿Ya? Lo único que voy a entregar dentro de la bolsa es mis cuestionarios, mi formulario C1, que es el más grande, y mi mapa. Ya, eso sería
Si tuvieran alguna duda, pueden hacerla en este momento. ¿Tuvieran alguna otra duda o con eso ya terminamos? Una pregunta más, licenciado. En el capítulo F del listado de personas, actualmente en mi familia somos 6 y como el censo dice la pregunta en la noche anterior, en 2012 mis hermanitos no existían, éramos 4, literal ahí como pondría en cuántos son en total y el de las mujeres si lo son. ¿Pondría el listado que hice o de la noche anterior? Va a disculpar, no lo escucho bien, creo que su audio está un poco mal. ¿Me podría repetir la pregunta? La pregunta del capítulo F, el listado de personas. ¿Ya? Actualmente mi familia somos 6 y como en la noche anterior del censo pasado del 2012, mis hermanos no existían y éramos 4 y ahí en la pregunta 23 dice, entonces de las personas mencionadas que pasaron la noche anterior al censo en la vivienda, ¿colocaría el listado de las personas que anoté o el listado del censo pasado? No, el listado de las personas que registró. ¿Ya? Las personas que registró, las personas que usted registró son las personas que se encuentran presentes en ese momento que usted está censando, ¿no? Entonces yo voy a registrar solamente a las personas que se encuentren presentes en ese momento, en mi listado, ¿ya? Y de acuerdo a mi listado yo voy a poner también el total de personas, mujeres y hombres. Listo, gracias. No sé si respondí a su duda. Sí, está bien, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta tuvieran tal vez? Ya con esto terminamos. Una consulta, señorita. ¿Puedo hacer una pregunta al supervisor? Ya, claro. Entonces, en mi bolsa de supervisor voy a poner todos los cuestionarios y las C3, ¿no ve? Adentro, y la C4 le voy a entregar a mi jefe de zona. Dentro de su bolsa de supervisor tengo entendido que van a ir todos los C2 de sus censistas. Y a todos los C2 en mi y los cuestionarios en la caja. Exacto, en la caja. Los cuestionarios, los formularios C1 va a estar en cada una de las bolsas de los censistas. Esas bolsas yo las voy a volver a guardar a la caja ordenadas de menor a mayor, según el número de segmento. Ya. Entonces, primero voy poniendo de mayor abajo hasta el último de menor arriba. Sí, ¿así? Ordenadas de menor a mayor, nos dice. Usted se va a fijar el número de segmento, los últimos 2 dígitos, entonces yo voy ordenando. Ajá. Puede ser 91, así, 92, y así. Ya, y yo me quedo con el C4 y le entrego a mi jefe de zona. Sí, a su jefe de zona entregan sus C4 y C3, ¿no? Sí, nosotros llenamos el C3 y el C4. El C3 lo guardo a la bolsa y el C4 lo entrego. El C3 y el C4 entregan a su jefe de zona fuera de su bolsa censal. Ya, eso quería. Gracias, señorita, muy amable. Gracias por todo. ¿Alguien más? ¿O ya con eso terminamos la reunión? Buenas noches. Quería preguntarle
Si nosotros a una persona cuando censamos, ¿no ve? A una mujer sería, o sea, una madre soltera que vive con sus padres, ¿no? Y tiene bebés, o sea, a esa mujer lo censamos como parte de la familia, sigue del padre, así, o censamos en otro cuestionario. Me dice una mujer que vive con su padre, pero tiene sus hijos. Sí. Ya, vive con su padre, pero tiene sus hijos. Pero ella no tiene su vivienda independiente, ¿no? Dijimos No. que si tiene su vivienda independiente, entonces es un cuestionario aparte. Si ella tuviera una vivienda independiente, ¿no? Un cuarto aparte con su cocina, donde ella viva con su hijo, entonces sería otra vivienda. Pero como vive con su padre, comparten todo, ¿no? Una sola cocina, una sola sala y todo lo demás. Lo único que ocuparía sería un dormitorio. Estaría ocupando un dormitorio. Entonces es una sola vivienda, un solo cuestionario. Ah, ya, entonces de la mujer, sus hijos igual lo anotamos como integrante de la familia igual, ¿no? Sí, sí. Ah, ya, esa era mi pregunta, muchas gracias. Ya, eso sería todo, ¿no? Gracias por su tiempo. Aquí terminaría la reunión. Yo les voy a mandar la fotito a la jefa de zona para que cada uno de ustedes les llegue ya de lo que habíamos quedado.